Hoy estamos aquí en Librería Aranfaibo. Vamos a conocer a David Santana, conocido como David Calpa, y su primer trabajo, El trompo del diablo y otros relatos, que pertenece a la colección de danzas de Aranfaibo de nuestro sello de Ediciones Jaroé. Bienvenido. Muchas gracias, bien hallados estamos. ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? Bien. Todavía estoy un poco sorprendido por todas estas sensaciones que estoy acumulando, pero son maravillosas, así que te voy a contar. Por supuesto, a partir de ahora a disfrutar siempre, ¿Sí? a disfrutar. Exactamente. Bueno, David, preguntarte, ¿quién es David Calpa? David Calpa. Ese personaje que se creó hace muchos años, ha estado en la esencia de lo que soy de todos los tiempos. Creo que es el equivalente a la pasión que he sentido siempre a la hora de transmitir, de contagiar las cosas que me gustan a los demás. Yo desde pequeñito siempre he tenido un libro en las manos y siempre me ha gustado que las cosas que disfruto sean compartidas. No me gusta que se queden las cosas solamente para mí. Y creo que David Calpa nace desde esos momentos en los que yo encontraba un libro como La historia interminable y sobre la marcha quería que otra persona lo descubriera, pues supongo que de manera egoísta, porque me servía un poco para decir, ves que tengo razón, que esto que es tan bueno, sí, pues lo puedo compartir con otras personas. Y creo que David Calpa empieza a surgir allí porque empiezo a leer mucho, empiezo a compartir todas esas lecturas. También me pasa mucho yo con las películas. Sí. Y con el tiempo, diríamos que se va profesionalizando. Entro en los canales de las redes sociales y veo que aparece un mundo enorme. Total. En donde ya no tengo no comparto esas aficiones con 10 personas, con 20, sino con prácticamente todo el mundo. ¡Qué maravilla! Y eso hace que empieces a tener amigos o conocidos en prácticamente todo el mundo. De ahí surge la figura de David Calpa, de ahí surge ese personaje que no deja de ser, hasta la propia palabra David Calpa tiene mucho significado personal. Sí, ¿por qué? Sí, porque viene de David, de mi nombre, pero Vic es las iniciales de Victoria, de una de mis hijos. No lo sabía. Sí, el Al es de Alejandro y el Pa es de Patricia, con lo cual combino pues esa sensación de ser padre pues con una afición que me nace, que la digo, siempre ha llevado por delante lo que es la afición por los libros. Claro, vale. Y el compartir todo eso con los demás, pues ahí está el David Calpa. Fíjate, yo venía a poner, será un apellido, ¿no? Pero David Santana, David Santana García no tendría nada. De hecho, si te fijas, no es David Calpa, sino David Calpa, todo junto. Todo junto. Siempre ha estado así. Qué maravilla ese mundo, ¿no? De compartir, ¿no? Nuestras ilusiones y nuestras historias, que poder compartirlas con todo el mundo, ¿verdad? Yo creo que no sirve de mucho si tú tienes algo que te gusta mucho, pero te lo quedas para ti solo, al final el disfrute se queda en nada. Sí. Lo bueno es compartirlo con los demás y en este caso pues siempre me ha gustado todo tipo de aficiones, desde el helado de menta con chocolate, que siempre intento que todo el mundo lo pruebe, o a determinado tipo de comidas, y en especial los libros, que yo desde que tengo uso de razón siempre he estado leyendo y siempre he tratado de que los que estén a mi alrededor también lo lean. Genial. ¿Y ese paso en el que eres pues un enamorado de la lectura, donde te abres a un mundo como redes y encuentras a gente afín, enamorada igualmente a la lectura? Ese paso de lector a escritor, ¿cuándo sientes tú así la chiribilla de que surge? Pues yo creo, ¿en qué momento así salió? Yo creo que van muy acompañados uno de los otros. ¿No? Desde cada uno de nosotros siempre, si disfruta mucho de la lectura, también sueña que en algún momento sea él capaz de contagiar ese amor por los libros, pues escribiendo tus propias historias. Y yo desde pequeñito empecé con poesía. Yo creo que es por el rollo de voy a ver si conquisto a la mujer de mis sueños. Este tipo de cosas, de transmitir las emociones. Que te ganaste un premio. Que gané premio. que ese premio estuvo a punto de hacer que yo abandonase la escritura, porque me obligaron a leer delante de todos los chiquitos, los niños del instituto. Miedo escénico ese de ahí no te moló nada, ¿no? Pero sin embargo seguí escribiendo un poco pues para mí. Cada vez que tenía alguna frustración con lo que sea, pues aprovechaba esos sentimientos para plasmarlos y embellecerlos. Sí. Qué necesario para el alma, ¿eh? Exacto. Y sí es cierto que conforme vas creciendo, vas leyendo más, tu vocabulario aumenta y puedes transmitir muchas más sensaciones pues a través de esas palabras.
Y aunque sea de manera oculta, a través de aquellos blogs que existían, que hay por ahí muchos blogs con textos, muchos blogs por ahí, con textos míos que estarán ahí en el olvido. Para que habrá que recuperar, ahí recuperando. Yo los puedo recuperar. Bien, bien. Sí es cierto que llegó un momento en que dije, mira, vamos a presentarnos a concursos, a ver qué pasa. Y empiezas a ganar. Y aunque sean cosas pequeñitas, pues te das cuenta de que te mola. Si lo que tú estás haciendo, que a ti te gusta, también le está gustando al resto de las personas, es que algo funciona. Algo está funcionando bien. Porque te ganaste un concurso de, por favor, hay que contarlo. Bueno, esa historia, supongo que esa historia es maravillosa, la del segundo premio, segundo Luis. Segundo Luis Alberto Enríquez, ¿no? Ya ahí conocía ya a Luis Alberto Enríquez, también de la editorial Garoé. Y ya teníamos una cierta amistad y a los dos nos gustaba la escritura, aunque él ya estaba más profesionalizado que yo. Entonces le invité a participar en un concurso que se había abierto en el Ayuntamiento de Güemes, en la biblioteca del Cruce de Larinaga. Erótico, ¿no? ¿Eh? Erótico. No, era erótico eso entra después. Ah, ese viene después, vale. Y le invité y cuando dieron el veredicto me llamaron a casa diciendo que había ganado el segundo premio y yo de la ilusión pues fui directamente a contárselo a Luis porque creo que era una de las personas. Me lo puedo imaginar. Y su cara es que el primero lo gané yo, pues me dolió, me dio Te dio la puñaladita en el corazón. Fue muy gracioso. Y el otro, se presentaron después a otro concurso. El concurso de literatura erótica también tiene su miga, porque eso se debe, también tiene que ver con Luis. Sí, ¿no? Que era que en medio de la pandemia se produjo ese momento de que estábamos todos en casa recluidos, pero yo estaba trabajando en medio de la UI, yo trabajo en la UI, y allí tuvimos que pasar ciertas historias que fueron complicadas. Y Luis tuvo la genial idea de aprovechar esos domingos de reclusión para leer en su Facebook, por dedicarse a leer relatos o de terror o relatos eróticos, y un día tuvo la genial idea de invitar a la gente a que enviara relatos eróticos. ¡Qué maravilla! Se me ocurrió la maldad de decir, pues te voy a enviar un relato erótico gay para leerlo. Si ustedes conocen a Luis, es un señor serio, con bigotazo. Es un profesor, decano de veterinaria, profesor de toxicología, doctorado. Toda la característica de un señor muy serio. Y digo, voy a hacerle que este hombre empiece a leer según determinadas cosas bastante bestias. Y se lo envié y lo leyó, y al verlo leer, a ver cómo lo leía, me dio la sensación de que ese relato tenía potencia. Así que lo envié a un concurso a nivel nacional y venció, ganó el primer premio. Qué bueno, a nivel nacional. Qué maravilla. Ahora que me estabas diciendo un poco de cuál es tu trabajo, que trabajas en la UNI, supongo que a partir de esas experiencias, ¿no? En tu trabajo te inspiraron a este compendio de relatos que lanzamos con Ediciones Garoé, con nuestro sello, El Trompo del Diablo y otros relatos. Cuéntanos un poquito. Exacto, yo creo que se pueden hacer recopilaciones de relatos y es totalmente legítimo, pero creo que se quedan vacíos, creo que se quedan como son ideas sueltas que vas cogiendo, las recopilas y le falta personalidad. Cuando decidí hacer esta recopilación fue hablando con otro autor de la editorial, con Rubén Mettini. Ah, sí, con Rubén. Que me comentaba un poco que la cantidad de historias que tienen que haber en un hospital, historias de terror y demás. Sí. Y sí, hay historias de terror, pero yo creo que se alejan un poco a lo que para mí es la esencia de lo que es el auténtico terror de estas historias, que no tienen nada que ver con lo sobrenatural. Claro. Entonces sobre la marcha me llegaron a la cabeza varias imágenes que yo había vivido allí, que a mí personalmente me causaron bastante impacto. Llámese de una adolescente de 14 años que tuvo un accidente en una piscina y que se quedara tetrapléjica, y tú vieras a una niña de 14 años que no se pudiera mover y que sabías que no se iba a mover más en su vida. Qué horror. Y pensar cómo responder ante esa situación es algo que se te queda muy grabado en la mente. Sí. O ver a un chico procedente de una patera con rasgos físicos negros, pero que sin embargo las nalgas las tuviera absolutamente blancas del tiempo que estuviera sin moverse. Son imágenes que se te quedan muy grabadas. Esa y muchas más imágenes son las que he cogido para servirme de inspiración a cada uno de estos relatos. Y cuando me puse a pensar en todas ellas, veía que tenía muchísimas historias que contar, que se alejan por completo de las historias reales,
pero que sirven de inspiración para las Claro. emociones que puedes sentir para Claro. transmitirlas después a esos relatos. Claro, partiste de ahí y ficcionaste y metiste ese aura de Claro. terror y horror. Intentando meterle lo que me gusta, que es la historia de terror. Porque el trompo del diablo y otro que me tienes que decir, el trompo del diablo, cuéntame sobre el trompo del diablo, que es el que Esa es titula otra este compendio de quizás de todas las relatos. historias que hay ahí es la que sí podríamos hablar que tiene el tono más sobrenatural, porque pasó un hecho que no tenemos explicación, que cada cual coja la que quiera. Pero sí eso pasó, y es que falleció un paciente en la cama. Nosotros tenemos la unidad distribuida en forma de C, Sí, y los pacientes que están en la cama 11 tienen la posibilidad de ver a lo lejos pues, las camas que están enfrente. Y el paciente ese que estaba ingresado en la cama 11, del cual intento hablar dentro de este libro, de esta recopilación del trompo del diablo, decía que había visto aparecer una sombra meterse dentro de la cama 15. ¡guau! Y ese paciente que estaba en la cama 15, de repente, pues él paró el corazón, Hubo se coronilla falleció. y falleció finalmente. Y no pudimos reanimarlo, bueno, las cosas que pasan en una unidad de cuidados intensivos. Sí, Y a nosotros se nos quedó la metraquilla esa de qué es lo que había visto este hombre, claro. por qué dijo eso justo antes de que se parara el corazón. No tenemos explicación posible más que lo sobrenatural y más que la matraquilla esa de decir, oye, a lo mejor hay algo que no conocemos. A todo eso, como no quería contar esa historia como tal cual en crudo, claro. busqué, indagué un poco en leyendas canarias y encontré la leyenda del trompo del diablo, que es una leyenda que habla bueno, una leyenda para asustar a los niños, para decirles que a la hora de anochecer se metieran en casa. Sí, para mandarlos a la cama. Para mandarlos a la cama, como siempre. Y decía que no tiraras el trompo una vez que anocheciera porque podía aparecer el diablo. Y me pareció curioso que en esa leyenda hablaran de que la presencia de ese diablo tenía una sombra alargada que se movía de manera independiente a las figuras de esa figura alta, figura demoníaca y demás. Y de ahí surgió esa idea y me parecía fantástica para... Y ahora que está el trabajo finalizado, que has pasado por todo un proceso, ¿no? Que ha sido un proceso divertido. Súper divertido, junto a Germán Vega, nuestro corrector en Ediciones Aroé. Ahora que está el trabajo finalizado y vas a tener el libro en las manos, ¿qué esperas del lector cuando tenga esa obra que ha nacido de ti en sus manos? ¿Qué esperas? ¿Qué deseas cuando ese lector abra y se encuentre esos relatos? ¿Qué esperas? Hombre, yo hay varias cositas que me gustaría que pasase, pero eso ya sabes que no depende de ti, sino en primer lugar me gustaría que siendo una historia, un libro, un relato de terror, me gustaría que la gente se asustase. Principalmente que se asusten y mucho, ¿no? O por lo menos que se inquiete a la hora de leer esas historias y decir, darle vueltas un poquito. No todos son historias de terror, hay algunas que otras que no son, son más fantásticas, pero yo creo que me gustaría la idea de que al menos se inquiete. Hay muchas historias que son como reflexivas, en las que se habla sobre todo del tema de la muerte, que es lo que vamos a encontrar en el más allá, qué miedos se nos ocurren, que pueda suceder al cruzar determinadas puertas. Claro, tocas mucho las emociones, ¿no? Claro, todas esas cosas yo creo que sería guay que la gente reflexionase acerca de ellas. Pero hombre, si dentro de todo eso cabe la posibilidad de que el lector se dé cuenta que las personas que trabajamos en unidades como la de cuidados intensivos nos tenemos que enfrentar día a día a situaciones muy complicadas de sobrellevar y que las hacemos con la mayor profesionalidad posible sin que nos afecte a la hora de trabajar, y que vean que la única forma que tenemos de sobrellevar eso es a lo mejor escribiéndolas y tratar de exorcizar nuestros miedos de esa manera, pues sería interesante que la gente pensara que es complicado trabajar en un sitio como ese y tener que... Hombre, no hay nada más terrorífico que la realidad, ¿no? Al fin y al cabo, no deja de ser ficción lo que escribimos. Exacto. Y la realidad es lo que realmente... Y que la muerte está por ahí, está rodeándonos a todos lados, pero las personas están delante, y cuando tienes que ver las caras de las personas que se enfrentan a eso, durante tantos años es complicado. Claro, y es lo que tenemos claro todos, ¿no? Hay dos momentos claves en la vida, el nacimiento y la muerte. No hay mucho más. Y ese momento en el que, nada, te
te empiecen a llamar así de sitios, empieces tú a charlar sobre tus textos, a que te inviten a esas entrevistas, ¿te da el nerviosismo? ¿Estás inquieto? ¿Estás emocionado? ¿Estás asustado? ¿Estás en plan de no? Yo pensaba que... prefiero no ir. Sí, yo pensaba que no. O sea, al principio me parecía que todo era un mundo, pero yo creo que ahora es la parte más divertida. Sí, ¿verdad? Ya el trabajo está hecho, ahora viene un poco recoger el fruto, a ver qué tal. Sí. Que puede ser positivo, puede ser negativo, pero no me va a afectar en cuanto a lo que yo ya he realizado. Lo demás es ponerte las cámaras, es poner entrevistas y todo este tipo de cosas. Yo creo que estamos entre amigos y se puede encontrar una manera de un premio continuo, el ver que las cosas están funcionando, que tienes a tu alrededor gente que te quiere o que aprecia tu trabajo. A partir de ahí yo creo que, porque ahora resulta que el libro sea un desastre y me vayan a poner por todos lados. Te puedo asegurar que como editora yo estoy muy contenta bueno, primero de haberte conocido claramente, de haberte haber descubierto tus historias. Tú tienes gran parte de todo esto, lo sabes. Y que yo confío que va a salir todo súper Yo tengo bien. Estoy muy orgullosa del trabajo que hemos realizado y hay un momento cuando Germán, que yo creo que Germán es parte fundamental de que esto haya salido adelante, porque me ha dado una caña terrible, pero al mismo tiempo ha sido siempre como una sonrisa y como una manera de decir, mira, esto está muy bien, pero no lo hagas. Entonces, ya sabemos como lo tedioso también, ¿no? Que puede ser lo que es la corrección de un texto, pero Germán sin duda tiene la habilidad de hacernos disfrutar y reírnos en cada una de los consejos o de las correcciones. Exacto, entre eso, los consejos también que he tenido de Leandro. De otros, eso iba a preguntarte, de otros amigos que han estado también Leandro ha estado muy encima. Leandro Pinto. Yo a él siempre le decía, Leandro decía, no quiero que me corrijan, no quiero que me tal, simplemente si me funciona o no funcionan las ideas y demás. Claro. Y siempre me ha estado aconsejando, me ha dicho... Me han enviado algunos mensajes que me han dado la sensación de que iba por buen camino. Sí, que te inspiraban a seguir. Entonces, el trabajo, para mí es un trabajo en equipo, tu apoyo. Entonces, ha hecho que la sensación de que cuando tienes por primera vez esa recopilación ya corregida, ya casi maquetada y todo eso, realmente me gusta lo que tengo entre manos. Sí, y después ha quedado chachi, Bueno. Ha quedado un portadón, como decimos vulgarmente, ¿no? Gracias a Melanie Garzón y el mérito también mío. Bueno. Pero creo que tenemos un librazo en las manos. Tenía mis dudas, ahora, pero cuando ya vi la cubierta completa y sobre todo esa contracubierta que no me la esperaba. ¿A que sí, ha quedado guapa? Maravilloso. Oye, David, pues nada, sé que vamos a tener un año súper chachi maravilloso. Y a crecer y saldrán nuevos, ¿no? Hombre, yo creo que sí, ahora tengo algunas ideas por ahí, pero quiero primero disfrutar un poco de cómo va a evolucionar esto. Pues venga, vamos a Pero con ya muchas ganas he disfrutado tanto el proceso que esto no se va a quedar aquí. Claro que no. Estoy seguro que van a haber muchas más historias. Ahora no te queda la gira, Intentaré salir del hospital y hablar de otras temáticas que me interesen. Genial. Pero habrá muchas más cosas, supongo. Vamos para adelante. Oye, muchas gracias, David. Ajá, a ti. Venga. ¿Sabes qué te voy a decir? Que nos queremos. Un poquito. Muchas gracias. Bueno. No hay que repetirla ni nada. Muy bien, tío.